Vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias el Salmo 125. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se extiendan los justos su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que apartan tras su perversidad, Jehová los llevará con los que hacen la iniquidad. Paz sea sobre Israel. Así vamos a dar inicio a este servicio. Usted que nos acompaña ahí en su casa, con su familia, vamos a adorar a nuestro Dios.
palabra del Señor nos dice en el Salmo 23 que Él es nuestro pastor, que Él nos guía, que Él nos cuida. Pero nos dice una palabra muy importante, que aunque vayamos por el valle de la sombra y de la muerte, Él siempre estará con nosotros. Que no hay nada que pueda tocarnos, que no hay nada que nos pueda hacer daño si Él se encuentra a nuestro lado. Que no hay nada que pueda hacernos frente si Él es nuestro ayudador. Say
Que el Señor les bendiga. Ahí donde tú nos puedas estar viendo desde tu hogar, te invito que si tienes una Biblia cerca, me acompañes. Vamos a pasar a reflexionar acerca de un pasaje de la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a estar dándole lectura desde el versículo número 35 hasta el 41. El Evangelio de Marcos, capítulo 35, hasta el versículo número 41. Si lo tienes, te voy a pedir que me sigas ahí donde tú nos estás viendo. Y dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que estaban, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedece? Así te voy a pedir que inclines tu rostro y hagamos una breve y pequeña oración. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor, porque hasta aquí tú has sostenido nuestra vida, Señor, en medio de cualquier adversidad. Te pedimos de una manera muy especial que este mensaje, Padre, toque la vida y el corazón de todos los que nos puedan estar viendo, Señor. En esta hora, este mensaje lo ponemos en tus manos para que sea de bendición a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. He titulado este mensaje: Ten fe. Nos habla este pasaje que acabamos de leer de que una tormenta en el mar es algo bien impresionante, pero hay tormentas que azotan a la vida de toda persona que son impresionantes, como la que nos cuenta este pasaje, en donde la escena nos describe el mar donde se encontraba Jesús y sus discípulos en una barca. Pues en este mar Jesús, y en esta escena y en esta parte de la escritura, Jesús le demuestra a sus discípulos su gran poder y cómo Él puede darnos paz en medio de la tempestad. Fíjense que por lo tanto podemos entender la magnitud de esta tormenta, porque nos habla acerca que el significado que le da este evangelio a la palabra tormenta nos dice que es algo inmenso, algo incrementado a una magnitud que podemos imaginar que la tormenta era algo extremadamente grande. Por lo tanto, podemos entender la magnitud de que aquella tormenta, lo cual de manera súbita se había presentado con fuertes vientos estrepitosos y hacía que se levantaran las olas gigantescas, que parecía que la barca se iba a hundir. Por ello, Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregaban que parecía que la barca iba a hundirse. Curiosamente, mientras este grande caos se está desatando, donde los discípulos pensaban que el fin había llegado, nuestro Señor Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Mateo 4:38 describe a Jesús pacíficamente dormido. Esto nos ofrece
un lindo cuadro que contrasta con la escena de los abatidos discípulos. Había trabajado Jesús arduamente y estaba algo cansado, que ni el ruido del viento, ni las embestidas de las olas, y ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertarlo. Esto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Vemos que Jesús fue despertado de su sueño, y entonces los reprendió por su falta de fe a los discípulos, diciendo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Anteriormente, sus discípulos habían presentado y habían presenciado grandes sanidades que Jesús había realizado, pero el temor se apoderó de ellos. El temor hizo que entraran en pánico y perdieran la calma. Tampoco podemos decir y afirmar que perdieron su fe por completo y totalmente, ya que al despertar a Jesús y a buscarlo para que lo salvaran, estaban esperanzados y estaban poniendo su confianza en quien realmente podía ayudarlos. Y para ellos, Jesús les dice: hombres de poca fe. La expresión de poca fe que menciona Jesús proviene de una sola expresión y denota una falta de confianza. Esto nos quiere decir que la fe requiere valentía, requiere que confiemos en Dios, y esto implica no dejarnos atemorizar por las dificultades o por las pruebas de la vida, y poner nuestra confianza firme en la providencia de Dios. Y esto traerá sobre nosotros la paz que en medio de las peores situaciones solamente Dios nos puede traer a nuestro corazón. Ya sea que seamos creyentes o no, cristianos o no, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales amenazarán destruirnos, pero es importante no dejarnos intimidar por ellas. Nuestra confianza debe de ser firme. Nuestra confianza debe permanecer creyendo que Dios va a realizar el milagro a favor nuestro, y que Jesús, en medio de ese problema y de esa circunstancia, va a traernos paz. Este pasaje nos demuestra varias expresiones que vamos a analizar brevemente. La primera es la que los discípulos van y despiertan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desembocó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sintieron como juguetes en medio de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los discípulos que iban en esa barca eran pescadores de oficio y que conocían este lugar desde su juventud y sus tormentas. Y esto nos señala varias cosas. Primero, que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Segundo, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran fragilidad, nos muestran que somos inútiles e incapaces aún de aquello que pensamos dominar bien. Y tercero, finalmente esas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia de nuestro Dios. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba dormido en completa paz. A ellos les pudo una actitud un tanto irresponsable, así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones a nuestro Señor Jesús y le dijeron: ellos probablemente estaban pensando: ¿cómo puede estar dormido tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Algunas veces nosotros atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no está interesado por nuestro problema o por nuestras dificultades, y creemos que ni siquiera Él es capaz de escuchar nuestra oración. Por esto es interesante cómo Pedro, en una de sus cartas, escribió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras muchas ocasiones. En 1 de Pedro 5:7 dice: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Cuando hablamos acerca de esta situación de los discípulos que llegan y se sienten tan inseguros y se sienten muy vulnerables, ellos, hay una lucha interna en su mente diciendo: ¿cómo puede ser posible que Jesús se encuentre dormido mientras nosotros estamos llenos de temor y estamos con esta incertidumbre de creer que vamos a morir mientras Él está dormido? Y en eso van y lo despiertan y le dicen: Maestro, despiértate, porque no ves que estamos a punto de morir. En eso, en ocasiones nosotros, ante las diferentes adversidades de nuestra vida, nos vemos tan vulnerables como los discípulos, que creemos que Jesús no nos escucha, que creemos que Jesús no está con nosotros, que creemos que en medio de ese problema y de esa dificultad que estamos atravesando, creemos que estamos solos y que nadie es capaz de podernos extender la mano. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesús despierta, les dice y los confronta con esta siguiente pregunta y les dice: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Parece un poco extraña la pregunta de nuestro Señor Jesús a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar tan atemorizados? Por supuesto, el temor a los discípulos y el temor que tú y yo podemos estar enfrentando en estos momentos es natural. Pero ¿dónde estaba su fe? El Señor pudiera decir que puso el dedo en la llaga al hacerle esta pregunta. El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El problema en este momento de los discípulos no era que pudieran morir, no era que las olas los estaban golpeando. El problema en este momento era de que ellos por ese instante, habían perdido la fe. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder y de milagros que habían visto ellos al seguir a nuestro Señor Jesús, Jesús probablemente pudiera haber creído que ellos, en medio de esta situación, siguieran confiando en Él. Pero vemos que no es así. Ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El Señor les había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos de que no iban a perecer en ese momento, porque el mismo Dios iba con ellos en la barca. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y por sus emociones, en lugar de creer en la palabra del Señor. En ocasiones, nuestra falta de fe ante la adversidad de nuestra vida es más grande que la confianza y la fe que nosotros podemos depositar en nuestro Señor. Es bien importante nosotros poder, en cualquier adversidad de nuestra vida, poder decir que aún y lo que pase en nuestra vida, nosotros sigamos teniendo nuestra mirada puesta en el autor y consumador de esa fe. Lo tercero que se cuestionan los discípulos en este momento y en esta escena tan desalentadora para ellos, es que ellos dicen: ¿quién es este que aún y el viento y el mar le obedecen? Había otra cosa que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada más y nada menos que el mismo Dios manifestado en carne en la vida de Jesús. Cuando se levantó con una autoridad tan natural, mandó que el viento furioso y el mar embravecido callaran, e inmediatamente se hizo gran bonanza. Este incidente abrió los ojos y la mente de los discípulos y les demostró la gran majestad de Él. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero ahora ya no por las olas ni por el viento embravecido, sino porque se encontraban en la misma presencia del mismo Dios encarnado en Cristo. Cuando en ocasiones Dios trae algo a nuestra vida, nosotros podemos llegar a cuestionarnos y preguntar: ¿quién es Él? ¿Por qué lo hace?
pero simplemente podemos decir que Él es soberano y Él actúa en nosotros el querer como el hacer. Nosotros no podemos tomar decisiones, nosotros no podemos llegar incluso a cuestionar en ocasiones el por qué Dios no hace tal o cual cosa en nuestra vida. Cuando ellos se encontraron tan vulnerables ante esta situación, van y lo despiertan. Y sale Jesús con aquella autoridad y les dice al viento y al mar que se calmen y que callen. Ahora viene otra pregunta de parte de los discípulos y dicen: ¿quién es este que aún el mismo mar y el mismo viento lo obedecen? Ese que cayó el mar y que enmudeció el viento y el mar es el mismo Dios que nunca nos ha dejado solo. Por último, reprende el viento Jesús. El Señor no se presentó como los demás profetas, sino que en este momento intervino como lo que es el mismo Dios. Vivimos en un mundo que está lamentablemente hostil por causa de la caída y a causa del pecado. Y solo el hecho de que Cristo sea el sustento de este mundo y de nuestra vida hace posible que tú y yo estemos hoy con vida. Nuestro planeta es un escenario constante de sinnúmero de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, volcanes haciendo erupción, de fríos extremos, de epidemias, de virus y de todo ello que amenazan y destruyen nuestra vida. Pero el Evangelio de Cristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza nuestra vida. Porque no importa qué puede estarte atemorizando en estos momentos, lo único que puede hacer que tú y yo estemos de pie hoy en día es seguir creyendo en Él, es seguir sujetados de la mano del Todopoderoso. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor, ¿sabes una cosa? No nos hace de que tú y yo pasemos por grandes tormentas, porque sin duda alguna en esta vida vamos a tener muchas dificultades. Mismo Jesús lo dijo en uno de los evangelios: en el mundo tendréis aflicción. Pero cuando termina este texto, este versículo, Jesús lo llena de una gran promesa y dice: pero confiad porque yo he vencido. No importa por lo que tú y yo podamos estar pasando en estos momentos, tenemos que aferrarnos a esa promesa de poder decir: tenemos que seguir confiando en el Señor, porque Él ha vencido. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en medio de esta incertidumbre que nos aqueja hoy en día es de dos cosas: de que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. No importa qué tan fuerte y qué tan difícil sea la tormenta, Él está con nosotros. Y lo segundo es que Él estará con nosotros y nos ayudará a llegar al otro lado. Cuando estamos solos, creemos en Él y tenemos nuestra fe puesta en el Todopoderoso, Él nos ayudará a llegar a nuestra meta. Y ¿sabes una cosa? Lo que hoy en día tú y yo necesitamos tan palpablemente en nuestra vida es que tenemos que tener paz. ¿Sabes una cosa? Hoy en día, con tan solo prestar atención a los acontecimientos que están pasando, nos damos cuenta de que el caos ha superado a nuestra sociedad. A los gobiernos alrededor del mundo han tomado medidas sin precedentes para reducir la velocidad y evitar la propagación del virus que ha surgido. Alrededor del mundo y en nuestro país y en nuestro estado, las personas están en pánico y en incertidumbre. Muchas empresas y negocios han cerrado sus puertas. Las escuelas han tomado estas mismas acciones. A las personas se nos ha pedido que nos quedemos en casa y que no salgamos si no hay necesidad de salir. Los suministros esenciales están volando. Muchas iglesias han cerrado las puertas debido al pánico y debido a las medidas preventivas tomadas por nuestros gobiernos. Pero ¿sabes una cosa? Estamos atravesando una situación complicada en el mundo, una pandemia que nos ha obligado a todos a cambiar nuestro día a día,
nuestra forma de relacionarnos, nuestras vidas, y creemos que estamos solos. Porque esto es algo completamente nuevo y desconocido para todos. Pero ten fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas, la palabra de Dios dice en Isaías 41:10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. En medio de esta gran tormenta que nos aqueja, no solo como país, sino como parte de este mundo, lo único que nos queda resaltar es que tenemos que tener fe en medio de la tormenta. A los discípulos les falló la fe en este momento y se creyeron tan vulnerables que creyeron que iban a morir, que iban a perecer en medio de aquella tormenta y en medio de aquellas grandes olas que golpeaban la barca. Pero sabes una cosa, los acompañaba Cristo, los acompañaba el mismo Dios encarnado, y Él mismo sale y les dice: tengan fe, porque yo estoy con ustedes. No importa en ocasiones, porque sé que han sido días difíciles, donde el encierro puede hacer que traiga tantas cosas a nuestra mente, donde creemos que probablemente no vamos a salir de esta, donde el panorama en las redes sociales y en la televisión y en la radio es tan desalentador para nosotros que podemos llegar a decir que no nos vamos a poder recuperar de esto. Pero yo te puedo decir que yo tengo fe en el Señor, de que en medio de esta grande tormenta vamos a salir victoriosos, porque Él está con nosotros. Hoy yo te invito ahí en tu casa donde nos estás viendo, que inclines un momento tu cabeza y que podamos decirle al Señor que nos pueda traer paz en medio de esta gran tormenta, que nos pueda traer tranquilidad, porque sabes una cosa, hoy esa promesa que viene escrita en la palabra es una gran realidad de nuestra vida. No estamos solos, pero sabes una cosa, no tenemos que olvidarnos de Él. Él quiere que le busquemos, anhelamos su presencia, pero Él quiere que le busquemos con todo nuestro corazón, que aprendamos a creer en Él, porque Él nunca nos va a dejar. Y hoy yo quiero que abras tu corazón al Señor ahí donde estás, sea que seas cristiano, que vayas a una iglesia o no. Hoy en este momento necesitamos seguir confiando en el Señor y poderle decir: yo creo en ti. Señor, en esta hora, Padre, de una manera muy especial, mi Señor, nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte, Señor, que en medio de esta gran incertidumbre que nos acosa como sociedad, te queremos pedir que traigas paz, que traigas tranquilidad, Señor, que no importa lo que podamos llegar a escuchar a nuestro alrededor, nosotros sigamos confiando en ti. Creemos que tú nos vas a sacar con tu brazo victorioso. Creemos que tú estamos todos en medio de esta gran tormenta. Si bien lo dice el temor y la incertidumbre natural, somos humanos, Señor, y en ocasiones nuestra fe se puede haber tan frágil y podamos creer, Señor, que hasta aquí ha llegado nuestra vida, Señor. Pero podemos decir con toda seguridad y con toda tranquilidad que tú estás con nosotros. Ayúdanos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en ti, porque tú eres el único, Señor, que puedes contestar. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Padre, aún siendo inmerecedores de tanto, tú estás con nosotros. Y aún no nos recuerdas que no estamos solos. Hasta que suceda, Anhelamos hasta tanto tu que presencia, Señor, de mi interior, que en ocasiones podamos sentirnos solos. Podemos estar ahí encerrados en nuestro hogar con nuestra familia, y la soledad llega y se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón, y
gobiernos han creído en algún momento que esta situación se ha salido de sus manos y han tenido que reconocer que solamente el clamor al Señor es lo único que nos puede ayudar a salir de esto. Así como ellos han tenido que, probablemente no queriendo, pero sí reconociendo que hay alguien más poderoso que ellos como gobernantes, tal vez de diferentes países, han tenido que reconocer que solamente Dios es el único que nos puede ayudar a poder salir de esto. Entonces, no te olvides, tú ahí en tu casa, clama al Señor y pídele, porque Él es el único que nos va a poder ayudar a salir de esto. Y confiemos en Él, porque Él es el que nos puede traer paz en medio de la tormenta. Ciertamente el miedo y la incertidumbre son naturales en nuestro ser, en nuestro interior, pero también hay que reconocer que hay algo más grande que el temor y la incertidumbre, y eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y solamente la puede dar nuestro Dios. En esta hora, que el Señor te bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes que están sintonizando las redes sociales y nuestro programa aquí en el Templo Magdiel. Es un tiempo difícil, es un tiempo con mucho caos, es un tiempo en que sinceramente, a mi ver, toda la gente, todas las personas debiésemos estar humillados ante Dios, de pedir misericordia, y que Él verdaderamente, ¿verdad?, nos está cuidando, pero quisiéramos que toda la gente dejara de hacer cosas indebidas para poder entender y conocer lo que es la palabra de Dios y las promesas que Dios tiene. Muy bien, Dios les bendiga a todos ustedes. Hay una porción de la Escritura que quiero citar para concluir, y se encuentra en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 25. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es lo que más me gusta. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el que nos guarda, el que nos cuida. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, óigalo bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la respuesta y la solución para todos los problemas. Y ahora, con todo esto que está pasando, nos damos cuenta de una cosa: Cristo sigue siendo la solución, aleluya, para todos los problemas. Entrega tu vida a Cristo. Es todo lo que te pedimos. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, que nos han estado viendo a través de estas redes sociales. Y ya vamos a despedirnos. Solamente queremos recordarles y anunciarles que a partir del día de mañana, toda la semana, tendremos la transmisión de nuestros programas, las 7 palabras, ¿verdad? A las 6 de la tarde, con la ayuda de Dios, vamos a estar nosotros transmitiendo. El viernes estaremos a las 3 de la tarde. El domingo, si Dios lo permite, no habrá culto de resurrección en la mañana, sino a las 12 del día estaremos transmitiendo culto de resurrección. A todos ustedes, Dios les bendiga. Al equipo de multimedia, Dios los bendiga. Al grupo de alabanza, Dios los bendiga. Iglesia Magdiel y todos los hermanos, amigos que nos están viendo, bendiciones. Maranata, Cristo viene. Dios sea con ustedes.